Amén. Ni numérico, ni de cosas que hacemos que aumentó el activismo religioso en nosotros, no, sino en la conformación de la vida de Cristo en nosotros. Porque el Padre tiene un solo propósito para nosotros, no muchos propósitos. Algún día tendré que compartir que no es lo mismo el propósito de Dios que la voluntad de Dios. El propósito de Dios es uno solo, que Cristo sea formado en nosotros. Y la voluntad de Dios es por donde Dios quiere llevarnos día tras día, en lo cotidiano, pero propósito uno solo. Voluntad es que Dios hoy permita que yo haga esto, aquello, que hable aquí, que ame acá, que sirva acá, que me involucre acá, que eso es voluntad de Dios. Propósito tiene uno solo, el Padre, y es que seamos conformados todos, tanto hombres como mujeres, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo que uno sembró, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. No hay crecimiento, no hay madurez, no hay transformación sin Dios, no hay poder sin Dios. Y cuando hablo de poder, no hablo de poder para poner las manos sobre los enfermos, porque eso lo hace Dios, ¿verdad? ¿Qué nos mandó? A ir a poner las manos sobre los enfermos. Nos mandó a echar fuera demonios. No hay poder sin Dios, sin plenitud del Espíritu, sin Dios en nuestra vida. No hay poder para vivir la realidad de Cristo en nuestra vida el lunes, el martes. Para muchos cristianos, el cristianismo se limita a 2 horas el domingo o alguna hora en la semana, en algún encuentro, en alguna reunión, cuando cristianismo tiene que ver con encarnar a Cristo y vivir la realidad de Cristo cada día de nuestra vida, en cada lugar donde me encuentre, que Cristo sea expresado. Vuelvo a reiterar que el Evangelio no es un mensaje a predicar, es una persona a presentar. Es la persona de Cristo que está en tu vida y en mi vida. Porque cuando solo predicamos, pero no expresamos con nuestras acciones a Cristo, nos transformamos en religiosos, que hablan de una cosa, pero hacen otra, que no se le puede juntar la boca con los pies. ¿Me entienden, verdad? Que decimos algo, predicamos de alguna manera, aunque Dios nunca deja que su palabra vuelva vacía, honra su palabra por Él mismo, pero lo que falta hoy es testimonio, peso de gloria, mucha gente que predica pero no expresa a Cristo en sus decisiones cotidianas. Sin Dios no hay madurez, sin Dios no hay transformación, sin Dios no hay santidad, sin Dios no hay poder. Dios es la clave, no hay evangelio sin Cristo, no hay evangelio sin cruz, no hay vida de resurrección si no hay muerte primeramente, unidos a Cristo en su muerte, sepultura y su resurrección. Y en el capítulo 17 de Mateo uno encuentra ahí un relato que tal vez muchos de nosotros hemos leído en muchas oportunidades y habla acerca de Jesús con Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Y dice Mateo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Lo llevó aparte a un monte alto. Marca esto: lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando de él, con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Miren, ahí estaban Moisés y Elías, los mayores exponentes de todo el antiguo pacto.
Y también estaba Jesús transfigurado. La nube de gloria, la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado de muchas formas en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo al Señor Jesús. Interesante, los llevó aparte, solos, a un monte, y se transfiguró delante de ellos. Interesante, un monte. Miren, la Biblia habla constante y continuamente de montes. Jesús tuvo sus montes puntuales. El monte es el símbolo del encuentro con Dios, de un encuentro espiritual, de un encuentro profundo, de un encuentro vital, de un encuentro transformador. Cuando la Biblia nos habla de monte, nos habla de encuentro con Dios, de oración, de comunión, de amor, de tiempo dedicado, de tiempo quieto, de tiempo consagrado con Él, no a las cosas de Él, sino a Él. El monte es el lugar de los que son seducidos por Dios. Los activistas religiosos no suben al monte, no tienen montes en su vida, tienen activismo religioso, porque el monte es el lugar de los que son seducidos no por las cosas de Dios, sino por Dios mismo, de los enamorados, de los cautivados por su persona, de los que quieren vivir en su voluntad porque le aman, no por otra cosa. El monte es el lugar de los que quieren progresar en el conocimiento experimental de Dios, no en el conocimiento intelectual, sino en el conocimiento experimental. El conocimiento intelectual no transforma, solo produce información religiosa. El conocimiento de Dios experimental transforma, porque está Dios obrando y profundizando en nuestra vida. Lo que la iglesia y el mundo necesita no son teólogos, son hombres y mujeres que tienen monte y que conocen a Dios experimentalmente y salen de esos encuentros con Dios transfigurados, transformados, para salir a la iglesia y para salir al mundo, para mostrar la gloria de Dios. La teología no produce gloria, la teología, y no estoy hablando en contra de la teología es un tratado razonado acerca de Dios, a Dios no se lo puede razonar. Cuando yo meto solo teología dentro de mi cabeza, llené mi cabeza de información religiosa y lo único que voy a hacer es tener un cuerpito chiquito, va a haber una atrofia en mi vida donde voy a tener un corazón chiquito, un cuerpo chiquito y una cabeza grandota. Pero cuando conozco a Dios, conocemos a Dios en el trato personal y luego conocemos la Escritura, lo que cambia es nuestro corazón. Y la Escritura no se transforma en algo para pegárselo en la cabeza al otro, sino algo para aplicarlo a mi propia vida. Porque cada vez que me encuentro con Dios soy consciente de quién soy yo, soy consciente de quién es Dios, cada vez más, pero soy consciente de quién soy yo. Y que no puedo mirar todo el tiempo la paja en el ojo de mi hermano, sino que Dios me llamó a mirar la viga que hay en mi propio ojo. Amén. Ojo, que un síntoma de una iglesia enferma es que constantemente mira la paja en el ojo del hermano. Es un síntoma de enfermedad.
espiritual. Amén. Es el lugar de los que quieren progresar en el conocimiento experimental de Dios. Todo hombre de Dios, cuando uno va a la Escritura, todo hombre que dejó marca, que dejó huella, que marcó la vida de otros, que fueron usados por Dios, tuvo y tendrá su propio monte. Cada vez que Dios quería hacer algo nuevo en el corazón de sus siervos, los llamaba aparte al monte. Jesús oraba, se apartaba en el monte para encontrarse con el Padre. Parece una invitación romántica ir al monte a solas con el Señor, y es verdad que es romántico porque solo van los que están seducidos, los que aman, los que están atraídos por su persona, por su presencia. En el monte está la presencia, en el monte está la gloria, en el monte están las directivas claras, pero tiene un costo el monte. Los montes de la Biblia no tienen ascensores, ni tienen aerosillas. Bueno, lo escuchamos al pastor Mark, que habló de los dolores y que la iglesia usa una peridural para evitar los dolores que tenemos que atravesar, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Yo no estoy haciendo una apología del sufrimiento, a mí no me gusta sufrir, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero la realidad de la vida es esta, que hay momentos en que nos tocan atravesar situaciones difíciles y el sufrimiento es parte de nuestra vida. Y en el plano personal, yo estoy completamente seguro que el sufrimiento redime, que en mi propia realidad me di cuenta que los tiempos donde pude encontrarme con Dios y profundizar en el conocimiento de Él fueron en los tiempos de sufrimiento y no en los tiempos de jolgorio, ni de crecimiento, ni de que todo iba bien, sino el sufrimiento redime, me pone en una vulnerabilidad que me acerca a Dios. Por eso Job termina todo su relato diciendo: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos, hay un depósito de gracia en aquel que canaliza el dolor, el sufrimiento en Dios. Amén. Los montes tienen su costo, está la gloria, está la presencia, están las directivas claras. Los montes en la Biblia no tienen ascensores, no tienen aerosillas. Los montes de la Biblia se trepan de rodillas. Con frío, con calor, con buen tiempo, con mal tiempo. Con ganas o sin ganas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen todos los días ganas de ir a trabajar? O todos los días ganas de levantarse temprano. Yo en mi vida aprendí que tengo que hacer no lo que tengo ganas, sino lo que debo. ¿Te pasa lo mismo? No lo que tengo ganas de hacer, sino lo que debo hacer. Con ganas o sin ganas. Y el día que no tengo ganas, tengo que ir a la presencia de decirle: no tengo ganas, pero aquí está mi vida, por lo menos este tiempo está consagrado, este tiempo está dedicado, aunque no tenga ganas. Dios valora eso muchísimo. Escalar un monte no es fácil, solo los audaces, los obstinados espirituales llegan a la cumbre donde está el premio. Y para subir se necesita cierto sacrificio, entrega y disciplina. Cosa que es una palabra que hoy parece que se sacó del corazón de esta generación, de esta sociedad. Disciplina, porque parece una palabra, la asocian con régimen militares, con esto. Disciplina personal.
Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 y 25. Primera de Corintios 9, versículo 24 y 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corren todos, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Toca decir amén. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. A la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como alguien que golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, ahora yo mismo venga a ser eliminado. Tremendo. El que escribe esto es el apóstol Pablo. Lleno mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Díganme si no esto. Miren, la traducción dice, yo no sé si lo haría o no, golpeo mis ojos hasta dejármelos amboreteados con tal de disciplinarse. No sé si esto era tan así o literal. Pero aquellos que leyeron un poco y profundizaron, a mí me inspiró, me animó la vida de Francisco de Asís, me estimuló a buscar a Dios. Pero Francisco de Asís decían, miren, no me honren, no me alaben, yo soy un hombre, puedo hacer cualquier cosa. Y dice que él se levantaba a las 4 de la mañana y ponía sus genitales en un arroyo congelado. Decía, puedo tener un hijo con cualquiera, necesito lo que en otras palabras o en palabras nuestras es ir a la cruz, es morirme, porque esto no se alcanza haciendo fuerza, se alcanza muriendo y resucitando juntamente con Cristo a una nueva vida. Ahora digo, los que juegan al fútbol, los que compiten en alguna disciplina, se cuidan. Si yo he ido a tu casa, Ezequiel, y estabas comiendo papita y verdura y me dijiste tantas veces que te cuidabas porque era una comida proteica y lo vi con Leandro, nuestro hijo, jugó 2 años en Europa, jugó al fútbol aquí, muy disciplinado en la comida, en el entrenamiento. Todo aquel que compite debe abstenerse para recibir un premio corruptible, dice. ¿Cuánto más nosotros para recibir una corona incorruptible? Como diciendo, para todo lo de este mundo te disciplinás, te guardás, y para esto no. Abraham tuvo su monte. Génesis capítulo 22. ¿Cuál era el monte donde Dios le dijo? Vamos a leerlo. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Abraham tuvo su propio monte en Moriah. ¿Sabe lo que significa Moriah? Maestro. Algunas de las definiciones dice que es el monte donde Dios es el maestro. En el monte somos enseñados por Dios. Y esto no es menor, ¿eh? No es lo mismo ser enseñado por un apunte que conversemos a ser tratado y enseñado por Dios. Moriah es el monte donde Dios enseña, donde tuvo que ir a sacrificar, consagrar, no solo a Isaac, sino su vida. Moisés tuvo su propio monte donde recibió directivas, no solo para él, sino para el pueblo. Uno puede encontrarlo esto en Éxodo 25:40. Moisés tuvo su propio monte donde se encontró con Dios. Cuando Moisés estuvo en el monte, las tablas de la ley fueron escritas por Dios. Con el Dios mismo la escribió. Cuando Moisés estuvo 40 días en el monte, cuando bajó, su rostro resplandecía de tal manera que tuvo que ponerse un velo porque los que estaban con él no lo podían resistir. Todo encuentro con Dios es transformador y transformante. Si hay alguien que a mí me dice, me encontré con Dios y no es transformado, yo te digo, te encontraste con cualquiera menos con Dios, porque todo el que se encuentra con Dios es transformado. Absolutamente. El encuentro con Dios transforma. De tal manera que tal vez yo no me dé cuenta, pero el que está cerca mío, ese percibe a Dios, porque la gente percibe a Dios en nuestra vida. Y cuando la gente se pega a tu vida o a mi vida, no es porque seamos carismáticos, porque tenemos un buen mensaje, es porque Dios está en nosotros y la gente necesita a Dios. Tal vez nosotros no nos demos cuenta, como Moisés, que tuvo que ponerse un velo, no se había dado cuenta, pero los que estaban con él no podían mirarle la cara. Éxodo 25:40. Cuando bajó del monte, Moisés se encontró abajo. ¿Saben lo que se encontró? Un pueblo corrompido. El pueblo que había visto todas las señales, que había sido sacado de la tierra de Egipto, que iba a ser introducido a Canaán, se había corrompido y ni el mismo Aarón, que era el sacerdote hermano de Moisés, se pudo resistir y generaron un becerro de oro y se corrompieron. Cuando Moisés bajó del monte, el pueblo se había corrompido celebrando un culto idólatra. Esto nos indica que no hay ninguna garantía en la gente que nos sube al monte. No hay garantía, mi hermano, en nadie que nos suba al monte no hay garantía. No se puede confiar en que nos sube al monte. No hay garantía de transformación, no hay garantía de perseverancia, porque no hay Dios. Cuando no hay monte no hay Dios. No hay ninguna garantía en la gente que no sube al monte. El mismo Aarón no tuvo la fuerza para resistir la presión de la gente. Él se había quedado al pie del monte mientras Moisés estaba buscando a Dios en el monte. ¿Qué diferencia, no? Uno al pie, el otro arriba al monte encontrándose con Dios. El que estaba abajo no tuvo ninguna garantía ni ninguna capacidad para decir esto no es por acá. Elías tuvo su propio monte. Cuando huía de Jezabel, estaba depresivo,
y fue guiado por Dios al monte Horeb, monte de Dios. Y allí Elías, Dios se le revela al profeta. Antes de ese encuentro en el monte, el ministerio de Elías estaba totalmente terminado. Después del monte, el ministerio fue extendido. Jesús subió muchas veces a los montes, el Getsemaní, monte de los Olivos. Cada vez que tenía que decir algo importante, llamaba a sus discípulos al monte. Aún el sermón, todo lo que dijo Jesús fue trascendente. Pero si nosotros quisiéramos comprimir el Evangelio en algo, sermón del monte. ¿Por qué sermón del monte? Arriba un monte. Cuando tenía que decir algo importante, llamaba a sus discípulos al monte. En el monte los comisionó y les dio autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 16. Fue en un lugar alto, en una azotea, en el techo, donde Pedro, orando y ayunando, recibe revelación acerca de los gentiles y es enviado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. En la azotea, en un lugar alto, ayunando y orando a Dios, tuvo revelación. ¿Se acuerdan de un lienzo que descendía? A no ser que alguien esté en el monte, no habrá revelación en el pueblo. No habrá revelación en la iglesia. Y la revelación no depende de uno. Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Necesitamos una mayor revelación de la persona de Cristo en nosotros para entender que Cristo es todas las cosas del Padre. Mayor revelación de Cristo, mayor revelación de la palabra, mayor revelación del corazón de Dios y mayor revelación de quién soy yo para estar ubicado delante de Dios. A no ser que alguien esté en el monte, no habrá revelación en la iglesia. Si nosotros decíamos hombres y mujeres que influencien en la iglesia, tenemos que tener hombres y mujeres no que se la pasan tomando mate unos con otros, sino hombres y mujeres que se la pasen en el monte, que puedan influenciar en la iglesia, en el pueblo y que puedan influenciar en la sociedad, gastar el tiempo en el monte. Necesitamos orar para que haya más hombres y mujeres de montes, de encuentros con Dios, para recibir directivas claras. Mi hermano, si hay situaciones donde no hay claridad en nuestra vida, donde no sé qué hacer, donde no sé por dónde ir y tengo que tomar decisiones, hay que ir al monte, hay que ir al encuentro con Dios, hay que estar sensible a la voz de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que guía a toda verdad.
Dice que Jesús se transfiguró, su rostro fue transformado, sus vestidos fueron blancos. Los encuentros con Dios transforman nuestra vida, traen crecimiento, se manifiesta el poder de Dios. Un hijo de Dios, una mujer de Dios, no brilla por su capacidad mental, ni brilla por su inteligencia, ni brilla por su conocimiento cultural, ni por su capacidad oratoria, ni física. Un hijo de Dios debe brillar por aquel que habita en él, que es la luz del mundo, y esa luz se manifiesta a través de nuestra vida. Jesús hizo brillar a hombres ordinarios y los transformó en hombres extraordinarios. Dice la Escritura de los discípulos que muchos de ellos eran del vulgo, que no eran hombres que tenían letra. Te quiero animar y que nos animemos, porque no pasa por nuestra capacidad intelectual, sino pasa por la presencia de Dios en nuestra vida. El Señor agarró 12 hombres ordinarios, y cuando el Espíritu Santo vino en ellos, con ellos y sobre ellos, se transformaron en hombres extraordinarios. Jesús hizo brillar a hombres del vulgo. No es el brillo de la omnipotencia, sino el brillo del amor, el brillo de la humildad, el brillo de la mansedumbre, el brillo de la dependencia. Eso tiene un brillo propio que no lo da nada. Cuando subimos al monte y estamos con el Señor, recibimos algunas cosas. También encontramos en este relato, sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos. La gloria de Dios llena nuestra vida cuando estamos con Él, y nuestra vida resplandecerá por su presencia. Cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandeció y brillaba, no podían mirarlo, tuvo que ponerse un velo. Juan capítulo 17, versículo 22, Jesús dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Portadores de la gloria de Dios, de los atributos. La gloria de Dios es la manifestación plena de todos los atributos de Dios. Somos un canal para que a través de nuestra vida se manifiesten todos los atributos de Dios en nuestra vida. La gloria que tú me diste, yo les he dado. Necesitamos esa gloria para impactar la iglesia, para impactar este mundo, para influenciar a aquellos que nos rodean. Esa gloria que produce santidad. Esa gloria no produce superhombres y supermujeres. Produce hombres y mujeres quebrados, rotos, humildes, pobres, débiles, que tienen total confianza y dependencia en Dios. En el monte he formado el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es infundido en nosotros. Las ropas blancas hablan de santidad. Podríamos usar mucho tiempo para hablar de la santidad. La palabra santidad significa apartado por Dios y para Dios. Cuando Cristo llega a nuestra vida, somos lavados por la sangre de Cristo, limpiados, apartados. Santidad no es dejar solo algunas conductas pecaminosas, es vivir para Él. La pregunta es: ¿para quién vivimos?
¿Para quién vivís? Y si no es para Él, ¿para quién? Significa apartado por Él y para Él. Significa no me voy a contaminar con el mundo y con sus filosofías y prácticas y costumbres y modos de pensar y hablar y proceder. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Por amor a Él. No es para recibir bendición. Ya soy bendito en Él. ¿No crees esto? Dice la Escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios capítulo 1, versículo 3, que nos bendijo, que dice que nos bendijo, no que te va a bendecir ni me va a bendecir, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición del Padre para vos y para mí es Cristo, ya ha sido dada, está en tu vida. No nos apartamos del mundo para recibir algo, nos apartamos porque somos benditos, porque Cristo está en nosotros y porque le amamos, porque fuimos atravesados por el amor del Padre. Y me dejó ligado, como hablábamos al principio, por toda la eternidad, no solamente por esta vida, me dejó ligado. Voy a terminar. 2 textos. Apocalipsis, capítulo 3. Mensaje a la iglesia en Sardis. Escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué tremendo. Nosotros venimos al culto, levantamos nuestras manos. Dios conoce tus obras y las mías. Sabe quién sos en lo íntimo. Sabe quién soy. Sabe que tengo nombre, de que vivo. Me quedé con las formas y perdí a Cristo. Me quedé con las formas, aprendí a hablar como evangélico, como discípulo, empecé a usar términos religiosos, sé cómo moverme entre los hermanos, pero perdí la vida con Cristo y la vida de Cristo. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate. Decirle al que tenés al lado, acordate de lo que recibiste en Dios. Lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón en la noche, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 14, mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco lo mismo, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
algo que Daniel nos comentó varias veces. Estamos desnudos delante de Dios y nuestra vergüenza por nuestra desnudez Dios la cubre hasta un cierto tiempo. Hasta un cierto tiempo. Dios no hace contratos vitalicios con nadie. Jesús dijo: lo que ustedes hacen en lo oculto, un día yo lo voy a publicar de las azoteas. Y Dios deja su mano hasta un cierto punto. Y pasó con Sansón, y pasó con Saúl, y pasó con tantos otros hasta un cierto tiempo. Pero un día Dios quitó la mano y la vergüenza de su desnudez se expuso. Acuérdate pues de lo que has recibido. Compra oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Amén. Los ojos del Señor están sobre cada uno de nosotros. A veces pensamos: Dios tiene tanto problema en el mundo, ¿qué se va a poner a ver lo que si yo ando ahí a medias tintas, con tantas dificultades? La Biblia dice: Dios conoce a los que son suyos. Están sobre los ojos de sus santos. Aunque haya mucha mezcla, aunque todo se confunda, también dice que aquellos que no han sido contaminados, lo dice en Apocalipsis también, esos andarán conmigo con vestiduras blancas. Es el mensaje a la iglesia de Sardis. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Termino. Creo que este texto, esta palabra, tiene que ver con andar aquí con el Señor. Cuando estemos en su presencia, allí no voy a necesitar andar con el Señor, voy a estar cara a cara con Él, vamos a disfrutar con Él cara a cara. Pero dice que aquellos que no han manchado sus vestiduras, que andan en vestiduras blancas, andarán conmigo. Tiene que ver con andar con el Señor aquí, la realidad de su presencia manifiesta, de estar con Él en cada momento, en cada situación, en cada lugar, en el hogar, con los hijos. Andarán conmigo en vestiduras blancas, solos aquellos que son hombres y mujeres de monte, y solos aquellos que son hombres y mujeres que son transformados andarán con el Señor, serán portadores de la presencia manifiesta de Dios.